Hola, buenas noches. Buenas noches, dicen. ¿Cómo van? A ver, esperemos que ingresen más personas. Bueno, iniciemos. Saludos a todos. Les había enviado en la tarde más o menos lo que he tratado de recabar, las calificaciones, ¿no? Estoy tratando de ingresar a la plataforma. Bueno, no, la plataforma ya logré ingresar, sino que necesito sus notas. Em, He evidenciado de cierta manera en en la semana 8, ¿no? He colocado información de lo que tiene que ver con las notas que ustedes han desarrollado en el transcurso de este parcial. Más o menos este es el borrador, ¿no? Los grupos en los cuales están elaborados, em, y las respectivas calificaciones. Entonces, ustedes no tienen perdón, ustedes tienen algunas actividades, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí del 8, el 10, el 9 ha salido una calificación, ¿sí? Entonces, la actividad APE de la misma manera, ¿no? El informe más la actividad una nota como tal. La otra actividad es la prueba que ustedes desarrollaron la semana 4 y la última actividad viene a ser la, la evaluación uno, ¿sí? Que desarrollaron en la plataforma. Algunas personas estaban con inconvenientes, ya una vez ya socializada estas calificaciones, vamos a tratar de colocar esas calificaciones dependiendo de las respuestas que ustedes vayan desarrollando, ¿no?
A ver, hay personas que están en la sala de espera. Ya. Entonces, más o menos quedaba así la calificación que les había compartido. A no, esto les compartí a ustedes el fin de semana, me parece. Ya. Así están más o menos las calificaciones, ¿no? Bueno, aquí hay casos que tienen 0,01 en la cuales dicen que sí han hecho la actividad. Tal vez tuvieron problemas con el Proctorizer, no sé, imagino que fuese el caso, ¿no? Porque todo detecta el Proctorizer, ¿no? La actividad que estuvieron conectados. No sé, aquí Castro, que hubo inconveniente con el Proctorizer o algo por el estilo. Buenas noches, licenciado. Sí le comenté en el grupo que yo al momento de realizar la prueba, al momento de tomar la foto del rostro, se me apareció oscuro la pantalla y al momento de tomar la foto de la cédula igual. De ahí me reflejó la prueba ya como 01. Ya. Bueno, ahí tenemos un caso, otro caso es de Chávez, bueno, ella creo que ya es retirada. No sé, Fernández, Francis, Judith, no sé si está aquí. También he retirado, licenciado. Bueno, sí, por las calificaciones que están acá. García Rendón, Presente, Licen. Yo también tuve problemas con el Protorizer de la misma manera que mi compañero. Al momento de realizar la foto, la de la cédula, ya me reflejó bien la cámara media borrosa y al momento ya de realizar el examen, automáticamente me reflejó cero. Ya no lo pude realizar. déjenme corroborar la información ingresando a la materia. Ustedes son. Proctorizer señala unos reportes, ¿no? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Ya. Aquí están los detalles por usuarios. Nicole Mendoza está con la fotografía oscura. Mazapante igual no tiene fotografía. Sí, tienes, acá tienes, ¿cómo se llama? Con la Ay, fotografía como colgada. ajá, ahí está mi caso, licenciado. Inicio, acceso, final. Tú has iniciado a las 7:23 y terminas a las 7:45. Reportas dos incidentes. Esto deben tener cuidados, chicos. Por ser bueno, como son de primer ciclo y hasta que se familiaricen un poco, voy a obviamente a que puedan rendir la prueba oral, ¿no? No hay inconveniente en ese sentido, pero por favor prepárense y, y más que todo estén claros para el segundo.
para el segundo parcial porque usaremos la misma herramienta. Si es que yo desgloso más esto, sí, podemos ver todos los incidentes que hubo. Sí, entonces eso hay que tener claro y reporta quién fue y qué le pasó. Sí, quién está completado y quién no. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, de Marlon Alexander Mazapante está interrumpido, de Lidia Loyo está interrumpido y hay que tener en cuenta porque como es su carrera, ¿sí? Es netamente virtual. Imagino que van a tener estos acontecimientos de forma general y hay que tratar de pulirlos, ¿no? Que se vayan familiarizando con el sistema como tal. Mi pregunta es, ¿tuvieron inconvenientes en las demás materias? Porque imagino que todas dieron virtual. Sí, dimos todas virtual, licenciado, pero no todas nos tomaron con Proctorizer. Ah, no habían habilitado. Bueno, o sea, se supone que debían haber habilitado, no sé qué pasaría. Pero bueno, em, luego de esta socialización, obviamente las personas que están con esas calificaciones vamos a tratar de generar la nota ya para colocarle aquí en la plataforma y que quede fija, ¿no? Ya para cerrar el sistema como tal. Entonces, no sé si aparte de las personas que faltan por dar la evaluación, que según el listado están Mazapanta está uno, Jiménez está dos, García tres, creo que son tres, cuatro con Castro. Cuatro, bueno, son solamente cuatro personas. No sé si las demás personas tienen algún problema o algo que quisiera mencionar, no sé, de pronto alguna observación. A veces suelo equivocarme de pronto en colocar las calificaciones, o pongo más o pongo menos. Sí, de no ser el caso, bueno, podemos proceder a desarrollar la actividad con las personas que faltan a calificación, ¿no? E iniciaríamos con Kafka, con Cafa, perdón. ¿No hay preguntas? Listo, entonces, a ver, vamos. Una pregunta, Licen. ¿Esta semana hay clases síncronas o Esta es asíncronas? la clase. Esta es Ah, la esta clase. es. Sí, no vamos, no, o sea, es que es imposible y más complejo también para ustedes que que nos podamos reunir de nuevo. Entonces, yo les había dicho, con ustedes creo que teníamos jueves. Entonces, había que socializar las calificaciones y no esperar tanto tiempo porque luego es muy complejo. El sistema se satura, ¿no? Porque todos los profesores van a pasar calificaciones. Entonces, eso se vuelve complejo con el pasar de los días. Y es mejor tener conexiones en este sentido, ¿no? Y lo bueno que tenemos virtual, no tenemos un horario establecido y tranquilamente podíamos avanzar como tal. Igual ya luego les puedo explicar en qué consiste la actividad de esta semana, ¿no? No recuerdo bien qué les había puesto. No sé si es foro. ¿Alguien puede ingresar a la plataforma de pronto? Es un Por lo foro, que- dicen. Foro es. Sí, dicen. Ya, entonces hay que realizar esa actividad basada en la lectura que está colocada ahí, ¿no? En el 3.1 es una nueva unidad. No olviden que estamos dentro de esa unidad. La- Las personas que, por ejemplo, no tengan la necesidad de rendir la prueba, pueden leer y pueden ir acotando este momento, ¿no? De pronto pueden ir adelantando. Les había dicho que de esto se trata de que ingresen por lo menos unas tres veces, den su aporte, vayan al perfil de otro amigo y vayan corroborando información. Eso es muy importante.
No sé si hay otra duda, sino con esto daríamos paso para generar nota. A ver, entonces vamos por el orden que está señalado aquí en la pantalla. Primero iría acá. Sí, me ayudan mucho si encienden las cámaras, sobre todo las personas que van a rendir la evaluación, ¿no? Lo vamos a hacer de cierta manera oral, porque editar un nuevo cuestionario es complejo, ¿sí? Involucra mucho más tiempo, entonces tenemos la evidencia de que esto se está grabando, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes darán sus respuestas conforme a la pregunta que se vaya desarrollando y de esa manera pues se pueda generar la calificación con la finalidad de ayudarles, ¿no? Por los inconvenientes que tuvieron en el Proctorize. Listo, a ver, entonces, bueno, empecemos con CAFA, por favor, si nos ayuda respondiendo algunas preguntas. Ya, licenciado. Ya, a ver, ¿qué puedes tú explicar del origen del lenguaje? ¿Cómo se origina el lenguaje de cierta manera? ¿Puedes subir un poco más tu cámara o bajarle? Porque no te veo, solo te veo la frente. Y ahí no puedo hacer nada. Ya, ahí está mejor. No más abajo. Te veo solo la de la nariz para arriba. Ahí está mucho mejor. Sí, entonces, puedes hablar un poquito del origen del lenguaje, de la historia del lenguaje a través del tiempo, ¿no es cierto? Ya. A ver, el origen del lenguaje. Bueno, se ha estudiado mucho, la verdad, en todo el tiempo. Y ya se puede decir que es una habilidad desarrollada por el ser humano. Ya, Esta tiene diferentes teorías. También el origen del lenguaje, o sea, es fundamental para nosotros porque nos ayuda a la comunicación em, entre diferentes personas. Se usa, por ejemplo, aquí también se usa lo que es la mente, el habla, signos, eso. ya, ya. Ujú. Vamos a otra pregunta. De acuerdo a la... Hay diferentes tipos de comunicación, ¿no es cierto? Pero en sí, ¿qué trata o qué pretende o cómo se desarrolla este medio de la comunicación oral? ¿En qué consistiría ella? A ver, la comunicación oral, o sea, consiste en, en la transmisión, o sea, ¿cómo le explico? En la conversación se puede decir entre dos o más personas a través del habla. También podemos usar los signos orales, palabras articuladas, se usa la voz, de intercambio de mensajes. Esta se desarrolla, o sea, se puede desarrollar en una interacción social, de manera comunicativa, con un lenguaje receptivo, expresivo. También podemos, bueno, se debería organizar de manera clara y lógica lo que queremos comunicar, lo que hablamos con otras personas. ¿Tú podrías darnos algún ejemplo de defectos de pronunciación o estas articulaciones viciosas que habíamos hablado en las clases? ¿Cuál podría ser un defecto? Mm. O sea, aquí puede ser como el trabalenguas. No, pues algún defecto, digo. Ah, un defecto. Mm, Listo. Van tres preguntas. Las dos primeras, bueno, algo le has acertado, la tercera no. Em, ¿Qué más te puedo? Bueno.
dentro de la... Hay factores, ¿no? En cuanto a los oradores generan esta experticia al momento de desarrollar esta práctica, ¿no? Entonces, dentro de la guía hay esta representación, ¿no? Que de éxito que tiene un orador. ¿Cuáles son estos factores para que el orador tenga éxito? Para que, a ver, por ejemplo, aquí tenemos el dominio del tema, ser claros, ser precisos, usar recursos, o sea, por ejemplo, aquí se toma ejemplos, las anécdotas, alguna historia, también tener un, como un discurso organizado. Bueno, los factores en sí son integridad, conocimiento, destreza y confianza. Sí, algo has aceptado, no definiendo bueno, definiendo a la palabra, más no el concepto como tal. Ujú. Igual es un aproximado al punto. Una pregunta más y con eso damos paso a la siguiente persona. Ya, ¿cuáles fueron las primeras formas de comunicación bueno, más o menos registran en cuanto a la humanidad? Las primeras formas de comunicación puede ser las señales, que se comunicaban mediante señales, mediante, o sea, por ejemplo, así señas con los brazos, con las manos, también como así, digamos, susurros. Esa es la forma general de la comunicación. O sea, yo creo que la forma general de comunicación al principio fue en señas y gestos, o sea, que fue una comunicación como no verbal. Ya. Y en cuanto a los signos, símbolos, si me respondes esa te pongo 6. Y si no te quedas con 5. En cuanto a los símbolos y signos, Perdón. mm, no. Listo. No sé si se está reproduciendo en la... Tienes 1,75, ¿ya? Subiste a 7,65. No sé si se está compartiendo en la pantalla. Sí, sí se está compartiendo. Entonces es tu calificación, Caf. Ya, Licen, gracias. Ya. El siguiente alumno me parece que, bueno, Chávez está retirado. Fernández también. García Rendón Yandri. Dígame, Bueno, Alicia, aquí estoy. así estás. A ver, entonces vamos a hacer el mismo sistema, ¿no? Son 5 preguntas. Ok. Dame un segundo, te anoto el nombre. A ver. Bueno, al igual que donde se mencionan estas partes de los vicios del lenguaje, hay una parte importante que menciona de la utilización de los storytelling. ¿En qué consiste esta utilización de los storytelling? ¿Me puede repetir, licenciado? Porque es que no le escuché muy bien. La, Déjeme, u- la espere, utilización un de los momentito, un momento. Déjeme storytelling. subirle el volumen y Bueno, a te la cambio de pregunta, te computadora. cambio de pregunta. Ya. Ya. ¿Cuáles son las técnicas individuales de la expresión oral? Las las técnicas individuales de la expresión oral. Puede ser la charla, la conferencia o discurso. Ya. ¿Cómo diferencias a la conferencia del discurso? ¿Cómo cómo se diferencia la conferencia de un discurso? Sí. Que, a ver, una conferencia puede ser adelante de miles o sea,
ay, ¿cómo le explico? A ver, una conferencia puede ser, un miti político puede ser una conferencia Un discurso también. y un discurso también puede ser un mitin político. Una conferencia puede ser, también una rueda de prensa o puede ser, en una entrevista de trabajo. No, entrevista de trabajo no, puede ser un discurso. Más o menos. No me dejaste claro bueno, el concepto diste, pero el ejemplo no supiste aplicar. Ok. Normalmente es al revés, pero bueno. Es que estoy nerviosa, Liz. No, tranquilos. De acuerdo, ¿cómo se da esto de la expresión corporal? ¿Qué es la expresión corporal? La expresión corporal, yo tengo entendido que es movimiento, hacer tipos de señas, gestos, Y eh, para qué nos sirve? para podernos comunicar. Por Ya, medio de gestos, comunicamos sentimientos, pensamientos. ya. Por el medio del baile también se puede decir que puede ser una forma de expresar sentimientos. Si yo te digo que todo comunica, ¿es verdad o mentira? ¿Verdad? Verdadero. Porque podemos comunicarnos a través de los ojos, a través de los de palabras, a través de señas. Ya. Tienes una más o menos y dos bien. Te faltan dos preguntas más. Listo. ¿En qué consiste el nivel técnico del lenguaje? ¿En qué consiste el nivel técnico del lenguaje? Sí, De podernos expresar, de podernos comunicar en forma verbal o escrita. no. Ahí te equivocaste. O sea, hay niveles del lenguaje, ¿no? El que tú usas con la familia o el informal, el que tú usas de forma más técnica, ¿no? Enfocándote de pronto con una especialidad en el público. Tú eres doctor, te explicas con términos médicos. Ese es el técnico, el nivel más técnico del lenguaje. Ok. Ya, vamos a la última pregunta. A ver, entonces, ¿puedes mencionarnos un poquito de, de, de las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje. A ver, las funciones del lenguaje. Pueden ser mm, referenciales. Mm, A ver, no. pueden ser expresar, informar, Ya, expresar, sí. informar, apelativa, Ya. ¿Por qué se este, desarrolla por qué se desarrolla la primera que mencionaste? La expresiva. la expresiva. Sí, Como su nombre le indica, en expresar sentimientos, emociones. listo. Tienes 7. Gracias, Ya. Liz. Y el 7 haciendo la regla del 3 equivale a 2,45 sobre 3,50, ¿no? 2,45. Ya. Jiménez Jordan. Sí, aquí. Ya. Nos Buenas ayudas. noches. Ya, ahí te vi. A ver, vamos contigo. ¿Nos puede explicar un poquito de la historia del lenguaje? Bueno, el lenguaje nace antes de Cristo, nace como una necesidad del Homo sapiens de comunicarse. Entonces, ¿Tú dijiste antes de crea una Cristo necesidad. o escuché mal? Eh, eso, sí dije eso, pero O no. sea, sí estaba bien, pero es mucho más antes. Sí, sí, es que estoy nervioso ahorita Siga, siga. y ya, pues, no me puedo expresar bien. Y bueno, de eso es la necesidad de comunicarse. Como antes no desarrollaron el habla, tenían que comunicarse a través de señas o transmitir mensajes a través de dibujos. Era muy importante que se comunicaran para el tema de casa y eso. ¿Qué son los Y luego, pictogramas?
Los pictogramas son una antievolución de las letras, o sea, sería como las letras, pero antiguas. Bueno, ya de cierta manera algo has dicho. Las primeras formas Es algo. de gramática, así, que se colocaban en papiros, en Sí, piedra, y sí, esa sí. era la forma. A ver, háblame sobre bueno, tu compañera anterior había mencionado sobre algunas funciones del lenguaje, ya habló de la expresiva. Sí, háblame tú de esta función representativa o referencial, ¿en qué consiste? Referencia a la representación. No, eh, escribir algo. Esta trata de explicar conceptos, ideas, ¿no es La cierto? verdad es que Basados en la no estoy muy metacognición. seguro de eso. Bueno, va una bien, una mal. A ver, háblame sobre el nivel familiar o informal del lenguaje. Es el nivel que usamos para hablar con tu papá, con tu hermana. No solemos hablar de forma formal. Bueno, muy resumido, pero está bien. ¿Cuál es la diferencia entre significado y significante? No se escucha. La diferencia entre significado y Significa. significante. El significado es lo que significa una palabra y el ¿Ya? significante es lo que, lo que el lector o la persona le da el significado. No, significado y significante. El significante no es lo que le da significado. El concepto sí el significado. Y el significado lo que se da por entendido de la palabra, ¿no? Si tú dices silla, sabes lo que es la silla, ¿no? Objeto de madera o metálico, de bla, 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 de cuatro patas, etcétera. Sí. Y el Mierda, no significante hay- vendría a ah, ser como tal la estructura de la silla, lo que entiendes en la mente. sí. Ya, una pregunta más. ¿Qué es la estilística? La estilística. No sé, la estilística. Si respondes estilística, tienes 7. Si no respondes, tienes 5, porque tienes dos bien, una más o Estilística. menos y dos mal. Es 2.45. Ya, bueno, Sí. tienes 2.45 que te da 7.95. Gracias, Luis. Bueno, después de todo no están tan bajos. ¿Quién más está? Mazapanta Marlon. No sé si está aquí el señor Mazapanta. Bueno, creo que son todos y tenemos un poquito de tiempo para avanzar con el contenido de la semana 9. No está, ¿no? El señor Mazapanta. Ya, bueno, no es culpa, no podemos esperar tanto. Estas serían entonces las actas de calificaciones del primer parcial. Ya las guardo y las registro. Estas obviamente se abrirán al final del ciclo, sumadas a las del segundo parcial. En este momento ustedes, bueno, las personas sobre todo que dieron la prueba, pueden ingresar a la plataforma que se acaba de actualizar. Sí, se acaba de actualizar y queda registrada la actividad como tal. Ya, vamos a hacer un poquito de clase. Bueno, a pesar de que ya está claro de que la actividad es un foro, ¿no? A veces de pronto dice formato PDF cuando están en los foros. Es un error involuntario. Son simplemente
textos que deben colocar dentro de la plataforma, ¿no? Dentro del EVA. No, no hace falta, lo puedes tipear directamente, es decir, en la plataforma. No hace falta que le subas un PDF porque no, no está programado para eso. Lo que pasa es que a veces copiamos formatos de otras tareas y se me ha pasado por alto si de pronto está eso en en esta actividad. Bueno, estamos dentro de la unidad 3. Como habíamos visto la última clase de la unidad 2 habíamos mencionado sobre la comunicación oral, ¿no? Y todo lo que conlleva a la oralidad, a las expresiones lingüísticas, etcétera. Dentro de la unidad 3 tenemos a la comunicación escrita, ¿sí? Em, la escritura, obviamente la oralidad es más antigua que la escritura, ¿no? Porque primero empezamos a emitir sonidos, luego tratar de representarlos en escritura, ¿no? Entonces, esta forma de la escritura, entendamos que de cierta manera nace, ¿sí? Para tratar de recordar a través del tiempo. Entonces, ahí están los papiros, los pictogramas que le había preguntado su compañero, ¿sí? Porque están plasmados, ya sea en piedras, ¿no es cierto? De pronto en artefactos de papiro, que eran las pieles de los animales. Y esto se ha logrado trasladar a través del tiempo, ¿no es cierto? Si hablamos de las esfinges, los grifos que tienen esas esfinges, en Egipto, por ejemplo, es un tipo de escritura de hace más de 4000 años. Entonces se pueden descifrar, ¿no es cierto? Y entender esto. Y por eso es a través del tiempo, ¿no? Y permite recordar y saber quién estuvo en tal sitio. Si lo comparamos con la oralidad, podemos decir que la oralidad, bueno, yo estoy expresando este momento, pero hay ese dicho que a las palabras se les lleva el viento, entonces no queda tan representado, ¿no? Salvo que tú te recuerdes y lo escribas. Entonces la escritura nace con esto, ¿no? Con el fin de ser recordado a través de los tiempos y tratar pues de contar las historias de la evolución, ¿no es cierto? Que de cierta manera han aparecido con diversas civilizaciones a través de los siglos, ¿no? Em, También podemos mencionar pues que hay palabras, objetos, no netamente se trataban de conceptos como tal, ¿no? Sino es la estructura de la palabra como tal, que poco a poco, ¿no es cierto? Según el tiempo, según la necesidad, el hombre creó la parte del lenguaje, la parte de los fonemas, lo que se emite en la palabra, y de esta forma pues fue apareciendo, ¿no es cierto? La parte de la oralidad y luego se dio un sentido a las palabras, ¿sí? Pero es una evolución que duró cientos de años para tratar de civilizarse, ¿sí? Encajonar, crear reglas ortográficas, se crea el abecedario y se termina estructurando las palabras como tal. Cuando aparece la escritura, pues de cierta forma esto obligó a las personas, ¿no? A estudiar, a corregir, porque si no, tendríamos de pronto una forma de expresión terrible y una escritura peor. Entonces, con la escritura, ¿no es cierto?, empiezan a pulirse de cierta forma la oralidad, porque tú escribes y ya ves que una palabra con S, otra palabra con Z, otra con C, entonces comienzan a aparecer estas reglas ortográficas, eh, se va modificando, se va estudiando esta nueva forma de redactar, entonces nace, por ejemplo, la RAE en la parte acá de la Real Academia de Lengua Española, en la cual va normando la forma en que pues, nosotros escribimos, ¿no? Hay diversas formas de desarrollar escritura, ¿no? Algunas lo hacen con la finalidad de creatividad, ¿no? Otros de generar conocimiento. Entonces, si nace de algo, va a nacer siempre de un emisor, ¿sí? El emisor no solamente emite vocablos, también redacta. Puede hacerlo de una forma subjetiva, ¿no? Es decir, apelado a sus sentimientos, a los deseos, a los pensamientos, conforme de pronto haya pasado en algún acontecimiento. Entonces, de esta forma, pues, se trata de desarrollar la evolución como tal. Como la comunicación oral, la comunicación escrita tiene algunas características, ¿no? Tiene la visión,
el sentido del instrumento, ¿no? Que facilita la comprensión de lo escrito. Al momento de que tú vas conformando las letras y esto una vez conforman las palabras, obviamente tendrá un sentido. Y si juntas palabras, tendrás unos párrafos, tendrás oraciones. Entonces, con la escritura también nosotros podemos entender esta parte del feedback, ¿no? El feedback es esta parte de retroalimentación, aunque no es tan inmediata como en la oralidad, ¿sí? Porque tú tienes que leer un texto para entenderlo, ¿sí? En cambio, con la oralidad es tal vez un poco más práctica porque te estoy mencionando y tú me estás entendiendo, ¿sí? Lo estoy explicando, ¿sí? Existe feedback en la escritura, sí, pero no es tan rápida. Entonces, porque involucra análisis, ¿no es cierto? Corrección de pronto de algo que se esté mencionando. Es importante que al momento de que ustedes tengan o desarrollen la comunicación escrita, no simplemente se basan con transmitir lo que desean, ¿no? Eh, Siempre hay que tratar de que el lector, perdón, el receptor te entienda. A veces nosotros buscamos palabras muy complejas y te vas a una comunidad, ¿no es cierto? O de pronto a algún recinto y no entienden lo que estás tú tratando de escribir o has escrito. Entonces siempre hay que tratar de ser lo más sencillo y lo más claro posible, ¿sí? Y obviamente debe reunir de cierta manera pues algunas cualidades o de pronto requisitos, ¿no? Esta parte de la claridad es muy importante porque mientras más sencillo es el texto, ¿sí? Más rápido te van a entender las personas, ¿sí? No vas a tener mucha complicación de llegar con el mensaje. Tú mismo haces un menor esfuerzo de cierta manera, ¿sí? Y ese menor esfuerzo de cierta forma también tiene que repercutir en las personas, ¿no? Porque a veces hay palabras muy rebuscadas que ni tú las entiendes, pero las colocaste, de pronto por quedar bien, ¿no? Y eso te involucra un poco más de esfuerzo porque primero te costó a ti entenderla y después redactaste y adaptaste a un párrafo y luego vas a dar al público. No olviden que el público no te entiende lo que tú estás pensando, tienes que hacerte entender con la redacción. Debe haber el máximo de ideas, ¿no es cierto? Debe haber las ideas claras en un mínimo de palabras. Lo menos es más en la redacción. La precisión es muy importante porque no puedes tú de pronto situarte, ¿no es cierto?, en lugar del receptor, ¿no es cierto? O de pronto el destinatario de la comunicación. Si tú lees un texto muy complejo, no vas a entenderla. Salvo que tengas ese perfil que estás leyendo un libro como tal, ¿no? Entonces, esta corrección es muy importante porque se refiere a la presentación del texto como tal. Ya, en la originalidad, bueno, hay textos que más que todo se trata de evitar el plagio aquí, ¿no? No imitar a otros textos, ¿no es cierto? A otros libros. Ustedes en algún momento van a titularse, van a hacer ensayos, van a hacer tesis, de pronto artículos, de pronto libros. Y ustedes se van a dar cuenta de que deben tener originalidad, ¿no? Y lo que ustedes usen de otros textos debe tener citas bibliográficas para que no sea un plagio como tal. Entonces el hombre siempre buscó pues esta necesidad de expresarse, ¿no es cierto? Y el lenguaje como tal pues es un fenómeno complejo, ¿no? Si nosotros nos vamos a China no vamos a entendernos, ni ellos nos van a entender, salvo que exista una persona bilingüe. Entonces, no es fácil hablar, no es fácil comunicarse en el mundo, salvo que tengas el mismo lenguaje. Y escribir es mucho más complejo todavía, ¿sí? De esta manera, pues, de pronto, ¿no? Hacer actividades más sencillas, como enviar un WhatsApp a tus amigos, a tus familiares, se te haga más sencillo. Pero ahora enfócate en un texto como tal, ¿sí? Redacta y date cuenta lo que escribes. Deja reposar el texto, después de unas horas lee lo que escribiste. Vas a darte cuenta que necesitas aún más conocimiento sobre reglas ortográficas y pulir este texto como tal. Hay muchos no comunicadores, digamos periodistas, ¿no? Tal vez ustedes le conocen a Gabriel García Márquez, ¿ya? Aquí es un vivo ejemplo de que escribir mucho te ayuda para que tú seas un gran escritor.
Y mira, escribió tanto Gabriel García Márquez que terminó siendo Premio Nobel de Literatura. ¿Sí? Entonces, cuando tú redactas, cuando tú escribes, cuando tú lees, de cierta manera vas generando esta experticia, ¿no? Es como cuando tú entrenas fútbol, por ejemplo, o cuando tú vas al gimnasio, ¿sí? O tienes alguna otra habilidad en algún deporte, ¿no es cierto? De pronto, gimnasia o atletismo. Es mucho entrenamiento lo que te perfecciona a ti, ¿sí? Y entonces eso es lo que ustedes tienen que de cierta manera desarrollar porque están enfocados en una vida académica, ¿sí? Y la vida académica es eso, lectura, trabajos, eh, bueno, y de cierta manera, pues esos son unas actividades que tú desarrollas y que nosotros como docentes pensamos que te está permitiendo desarrollarte. Si se dan cuenta, el texto que ustedes han revisado, líderes sin cargo, aunque no crean, esas lecturas a ustedes le ayudan a enriquecer el lenguaje, ¿sí? Y pueden generar escritura. Ustedes dentro de los textos pueden encontrar muchas palabras que no sepan el significado. Entonces, sí es bueno que lean con un diccionario al lado. Sí es bueno que lean con el Google al lado para que ustedes entiendan con esa palabra. A veces ustedes leen, y por ahí estuvo unas dos, tres palabras que no entendían en el párrafo. Se te complicó el párrafo, y ya no entendiste. Sí, yo sé, yo entiendo que a veces hay lecturas que se vuelven un poquito más complejas, ¿no es cierto? Porque te obligan y te resulta un poco más pesado como tal. Pero como les digo, esto tiene que ser progresivo, tienen que ir poco a poco, ¿no? De pronto lean unos 5 minutos la primera semana, la segunda semana, luego vayan desarrollándose un poquito más, ¿no es cierto? Hasta que luego, bueno, ya generarán un poco de experticia y avanzarán en la lectura. Y esto, tal vez su carrera es un poco más práctica, ¿no? Más numérica, pero no van a dejar de escribir, no van a dejar de pensar, no van a dejar de hablar. Y esto te permite a ti desarrollarte inclusive cuando ya vayas ejerciendo en la parte profesional, ¿no? Porque se amplía el léxico, pues. Entonces, con el léxico tú te desenvuelves de la parte del lenguaje, ¿sí? Porque vas a tener las palabras claras, tu lengua va a estar conectado al cerebro y no vas a terminar emitiendo cualquier barbaridad. El nerviosismo vas a seguir teniendo de por vida. No hay nada que cure el nerviosismo. Todos tenemos nerviosismo, absolutamente todos. Pero ¿cómo ganas el nerviosismo? Pues tratando de sobrellevar la situación. Sí, si tienes tus ideas claras, si tienes herramientas para defenderte, puedes paliar el nerviosismo. A veces me han dicho en defensas de tesis, ¿cómo puedo superar el nerviosismo? Yo les digo, jamás vas a superar el nerviosismo. Sí, pero puedes controlarlo. Entonces, de cierta manera, como tú controles eso y demuestres menos, sí, ahí tú te vas preparando y te vas agarrando datos que te puedan ayudar, ¿no es cierto?, para desarrollar en este sentido. Etimológicamente, la ortografía viene de dos vocablos, ¿no? Orto, que es un prefijo de cierta manera que significa correcto o lo idóneo, lo recto, lo que se debe hacer. Y grafía, pues los grafos, ¿no? Son las letras, los signos. Los chinos hacen mucho grafía. Ustedes se dan cuenta de las letras de los chinos, él dice que la letra ave es esto porque ese gráfico se parece a una ave. Bueno, ellos lo dicen así, ¿no? A nosotros tal vez con otra cultura se nos complique más. Para nosotros la A es esto, la A mayúscula, la A minúscula, ¿no es cierto? Entonces, em, si sumamos a estas dos palabras, saldría la ortografía, que es una parte de la gramática, donde pues vas a estudiar el uso correcto de la escritura, de las letras, ¿no es cierto? Los acentos, las reglas ortográficas, de cómo se construyen las palabras como tal. En las lecturas también les había colocado algunas categorías gramaticales. Miren, em, una categoría puede ser un sustantivo, ¿sí? Puede ser un pronombre. No sé si ustedes conocen pronombres, o de pronto sí conocen, pero no sabían que eso se llaman pronombres. ¿Hay alguien que de aquí de pronto para tratar de finalizar ya la clase conoce pronombres?
Los básicos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Exactamente, ¿sí? El pronombre en algunas oraciones reemplaza al nombre, ¿no? Y es como dijo, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Sí, entonces esto designa, ¿no es cierto?, la forma de expresión de una persona. Puede ver en primera y en segunda, en primera persona del singular, segunda persona del plural, etcétera, 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 ¿no es cierto?, de acuerdo a la conjugación que tenga. Los sustantivos, bueno, de cierta manera, pues son palabras que designan a un ser como tal, ¿no? Por ejemplo, Simón Bolívar, ¿sí? O el nombre de ustedes, ¿no? De pronto también puede haber un imaginario, ¿no es cierto?, con una palabra, que duende, por ejemplo, que no, que nosotros mencionemos como tal. Entonces, em, esto es importante de conocer, ¿no? Las estructuras, porque no son, tú tal vez escuchas la palabra niño y te dicen, ¿y ahora qué palabra es niño? Tú no vas a decir que es pronombre, pues. Tú no vas a decir que es verbo, pero vas a tener que decir que es sustantivo. Entonces, también podemos entender que estos sustantivos cumplen diferentes funciones dentro de la oración. ¿Sí? Puede ser un sujeto. El sujeto, por ejemplo, el nombre, ¿no es cierto? Tenemos otro tipo de categoría gramatical con los adjetivos. Los adjetivos, bueno, hay adjetivos calificativos también, ¿no? Y esto de cierta forma añade una característica a la persona, al sustantivo, al niño. Sí, y esto pues limita o determina o puede aclarar la comprensión, ¿no es cierto?, que puede existir. Los adjetivos no tienen género como los sustantivos, ¿sí? Y obviamente van a tener que cumplir algunas funciones. Por ejemplo, los niños leen cómics. Leen es una palabra que no tiene género, no es masculino ni femenino, ¿sí? Entonces, acompañan al sustantivo que es niño. Los niños, niños del sustantivo, leen el adjetivo, ¿sí? Y de esta forma se van construyendo las oraciones, las palabras, ¿no? Las conocemos, las hemos pronunciado, sí, pero de pronto no sabemos lo que es. En el verbo normalmente lo tenemos más familiarizado, ¿no? El verbo va a representar una acción siempre, pero no hay solamente un verbo en forma infinitivo, ¿no? Hay diversos tipos de verbo también de acuerdo a la conjugación. Entonces, obviamente el verbo va a representar tiempo, persona, modo, número, aspecto, etcétera, etcétera. También tenemos los adverbios, que bueno, etimológicamente significa junto al verbo, por eso significa adverbio, ¿sí? Junto al verbo. Y también tiene su propio significado, ¿no? Puede ser circunstancial. eh, Normalmente hay adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad. Entonces los adverbios, al igual que los adjetivos, carecen de género, ¿sí? Tienen funciones principales, ¿no?, que modifican al verbo. Entonces, un ejemplo que está en la guía dice, allí está Alicia donde nadie espera. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, ustedes se dan cuenta allí, ¿sí? Ahí está el adverbio. Y ustedes entienden que de quién están hablando, de Alicia, ¿no? Porque está acompañando de cierta manera al verbo, ¿no es cierto? Allí está Alicia. También pueden cambiar el lugar dependiendo que esté la oración, no se presentan de pronto con una función que de cierta forma cumple. Hay conjunciones, hay preposiciones, ¿no?, que están enfocadas a palabras necesarias que se emplean en la forma de las oraciones. Toda una oración puede estar conjugada por esto, ¿no? Preposiciones, conjunciones, adjetivos, verbos, pronombres, etcétera, etcétera. Entonces, las proposiciones son palabras que se emplean, ¿no es cierto?, en la forma de construcción de las oraciones y con esta forma la preposición te ayuda a facilitar la comprensión, ¿sí? Ustedes han escuchado el de, por ejemplo, el en, el entre. Esos son ejemplos de preposiciones. Entonces, este tipo de palabras de pronto no sufren cambios en su forma, ¿no?
pero pueden presentarse de pronto como contratiempo, ¿no es cierto? Dependiendo de la oración. En cambio, las conjunciones son palabras que enlazan dos o más miembros dentro de una oración. La conjunción y, Renato y Carmen, ¿no es cierto? Porque están juntas y esto dice que las enlazan como tal. Entonces, de esta forma, pues nosotros cumplimos y conocemos, ¿no? Se nos hace muy común mencionar, perdón, a las palabras, pero tal vez se vuelve complejo de identificar, ¿no es cierto? Sí, si yo les digo, ¿qué es la palabra ahí? Tú no sabes qué es una conjunción, pero sabes para qué te sirve el ahí. De pronto, ¿qué significa la palabra caminar? Tú sabes que es un verbo, ¿no es cierto? Pero de pronto no sabes qué es un verbo, tener la definición como tal. Bueno, señores, listo. Con esto nosotros adelantamos la clase del día jueves. Eh, no sé si existen alguna duda, algo que quieran complementar antes de finalizar, si no quedaríamos hasta allí. La siguiente semana no tenemos conexión, ¿no? Porque cada 15 días lo estamos realizando, pero la semana 11 sí lo haríamos. Por favor, no olviden de ir avanzando con el texto líder sin cargo, la lectura, ¿no? Porque tendrán que generar un segundo informe, y al igual que el primero, pero basado en la segunda parte del libro. Es de la misma manera como se va a ir desarrollando. Listo, señores, entonces es todo de mi parte. Gracias por permitirse conectar en una hora, en un día que no nos corresponde, pero bueno, había que realizarlo para tratar de generar las calificaciones de las personas que estuvieron afectadas y de una vez, ¿no es cierto?, tratar de desarrollar la clase como tal. No olviden de revisar todos los materiales que están en la plataforma. Pueden ingresar a subir la actividad de esta semana, que simplemente es un foro, ¿no? Con 3 aportes. El foro no tiene una calificación como tal, no es una actuación en clase. Es como que Jordan Estrato levantara la mano y daría un aporte de la comunicación escrita. ¿Sí? Pero sí puede de pronto al final del ciclo hacerte alguna valencia. Tengo algo que se me había olvidado a mí en el primer parcial. ¿Quién estaba de presidente o de presidente en esta aula? Yo, licenciado. Ya, Fabiola, hay que generar un portafolio estudiantil, ¿sí? Con el contenido de todas bueno, estamos en la mitad del ciclo, ¿no? Tú puedes colocar en el portafolio estudiantil la nómina de los estudiantes, la misión y la visión de la universidad, de la carrera. No se trata que hagas solo tú, ¿no? Puedes pedir ayuda a los grupos, ¿sí? Entonces, Ya. vas desarrollando este portafolio estudiantil, ¿sí? Colocas la actividad desde los recursos de la semana 1, de la semana 2, las tareas también, con una O captura. sea, sería la lectura, la presentación y la tarea. Claro, no necesariamente, en la tarea tú puedes colocar una tarea de pronto de algún grupo, hacer la captura y colocarla, y explicarla un poquito, ¿no? De la misma manera con la tarea, con la clase, cómo se llevó la clase, etcétera, etcétera. Todos los recursos tú lo tienes en el EBA. Sí, es lo Sí. bueno, nosotros tenemos dispositivos. Lo que pasa es que hay que seguir alimentando, ¿no es cierto? Hacerlo en Word para luego transformarlo a PDF. Yo te digo a ti porque tú serías la encargada, pero no eres la única responsable. La responsable es todo el aula. Porque para mí es fácil decir, cada grupo hace un portafolio, ¿sí? Pero para no saturar, porque los portafolios suelen ser muy extensos, solamente van a generar un portafolio por aula, ¿sí? Y de esa manera, pues ya podríamos tener en claro ir avanzando esto. Listo, no sé si hay alguna duda más. Estamos en la semana 9, ¿no? En la semana 8 solamente colocarías en la evaluación del primer parcial y evidenciarías de pronto con alguna captura y ya tendrías lo de la semana 8. Bueno, un gusto haberles visto, señores. Me despido y ahora sí a descansar. Cuídense. Gracias Gracias, a licenciado. todos. Gracias, Licen. Pasen.